Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un tema súper interesante que es el de la limpieza interdental. ¿Qué utensilios utilizamos? ¿Para qué sirve cada uno? ¿En qué casos vamos a recomendar unos u otros? Lo vamos a ver todo en el vídeo de hoy. La limpieza interdental implica el 40% de las superficies de los dientes. No limpiar de forma eficaz esas superficies va a favorecer el acúmulo de placa y por tanto la aparición de caries o de enfermedad periodontal. ¿De qué utensilios disponemos? Pues bien, en primer lugar tenemos la seda, el hilo o la cinta. La seda o el hilo serían sinónimos, todos sabemos lo que es, y luego estaría la cinta, que es lo mismo pero con una forma un poquito más aplanadita, como sería el caso de esta que tengo yo aquí, que es más planita que el hilo. ¿Para qué sirve la seda o el hilo? Pues nos sirven sobre todo para eliminar restos de comida que se quede entre los dientes. Limpiamos sobre todo el punto de contacto. También van muy bien en el caso de apiñamientos, por ejemplo en incisivos, donde lo único que vamos a poder pasar entre dientes va a ser cinta o seda. Entonces, existe con o sin cera. ¿Cuál vamos a elegir? Esto no es determinante, pero por ejemplo, cuando existen esos apiñamientos que comentamos, si usamos con cera va a ser más fácil deslizar. ¿Y cómo se utiliza la cinta o la seda? Pasamos por el punto de contacto, abrazamos un diente y abrazamos el otro. Existen también hilos dentales que tienen un poco de sabor, como los de My Italian Routine, que los podéis encontrar en su página web, que tienen sabor a fresa, a limón o incluso uno que tiene menta y un poquito de flúor. Para los que sean un poquito más reacios a usar la cinta, quizá ese incentivo de que tenga un poquito de sabor les va a venir muy bien. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos también la seda con aplicador. La seda con aplicador es esta. Esta, por ejemplo, es la de TP, pero existirían de muchas marcas, incluso en supermercados se pueden encontrar. ¿Y para qué nos sirve esta seda con este aplicador? Sobre todo para zonas de difícil acceso o personas que les cueste mucho pasar la seda convencional. En terceros molares les va muy bien porque están muy atrás, es muy difícil manipular con ambas manos en la última muela, súper complicado. En cambio, con esto explicamos al paciente que se lo coloca más o menos entre la última muela y la anterior, muerden, la seda se introduce, pueden realizar los movimientos con el palito y les resulta mucho más cómodo. Otra de las cosas que podemos utilizar es el Superfloss. En este caso estamos viendo el de la casa Oral-B, que es el más conocido, pero la casa GUM también tiene el Access Floss, que sería más o menos lo mismo. ¿Qué diferencias tiene el Superfloss con la seda convencional? Pues porque lo principal es que tiene un tramo que es más rígido, que según en qué pacientes, pues va a facilitarle mucho a la hora de pasarlo. Luego tiene un tramo que es como un espumillón, que va a limpiar siempre y va a arrastrar un poquito más que la seda convencional. Y luego ya sería un tramo como de seda. ¿En qué pacientes recomendaríamos el Superfloss? Sobre todo en pacientes portadores de prótesis fija. Para limpiar bajo los puentes, tanto si es sobre dientes como sobre implantes, va muy bien para poder arrastrar todo lo que quede bajo la zona de póntico. Luego también existen prótesis fijas en las que resulta prácticamente imposible limpiar la zona interproximal de los dientes porque no hay espacio. ¿Cuál sería la opción ideal cuando no hay espacio? La opción óptima sería modificar esas prótesis para que sí que se pudiera hacer la limpieza correcta interproximal con cepillo. Pero muchas veces el paciente no está dispuesto, la estética está muy comprometida o simplemente el coste es súper elevado y entonces se decide dejar la prótesis tal y como está. Pues en ese caso el Superfloss es una herramienta muy útil para este tipo de pacientes. Además, el tramo que tiene de espumillón, en casos donde hay una inflamación muy severa o el paciente tenga que aplicar clorexidina en gel, en colutorio, como sea, se puede impregnar esa zona de espumillón y al pasarla siempre va a ser más fácil que se deposite la clorexidina en las superficies que a nosotros nos interesa. Luego tenemos los cepillos interdentales. Los cepillos interdentales nos ayudan a arrastrar la placa que queda entre los dientes, pero son complementarios a la seda o a la cinta. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, la seda o cinta limpia el punto de contacto y los interdentales limpian la placa de esas superficies que se quedan en mesial y distal. Entonces,
Muchas veces es difícil recomendar al paciente que use las dos cosas porque no todos los pacientes van a estar tan comprometidos como para dedicarle tanto tiempo. ¿Cuál podríamos elegir en cada caso? Pues en pacientes que sean propensos a generar caries, quizás sería interesante que pasaran bien la cinta o la seda para que no se les quedaran restos de alimentos que les producieran caries, y para pacientes periodontales, por supuesto, siempre el cepillo interdental para evitar que esa encía se inflame, limpiar bien todas esas superficies de placa. ¿Qué tipos de cepillos interdentales podemos encontrar? Pues podemos encontrarlos de muchas marcas, de muchas formas, de muchos diámetros, podemos encontrarlos rectos, podemos encontrarlos angulados. ¿Cuáles van a ser mejores? Pues vamos a dividirlo en función de las marcas. Los interdentales de láser, los interdentales de PHB, los interdentales de GUM son interdentales que están muy bien, van hasta un diámetro mediano. Para pacientes que no tengan una enfermedad periodontal avanzada nos podrían ir muy bien, o para gente joven. Están tanto rectos como anguladitos como los que tenemos aquí. Y en estas marcas también tenemos algunos que son rectos y algunos que son cónicos. Los que son cónicos muchas veces tienen la forma del cepillo en forma de cono, entonces al paciente que está empezando a pasarlos a veces le es más fácil introducirlos. Pero ¿qué ocurre con los pacientes que tienen una enfermedad periodontal avanzada o tienen mucho diastema entre piezas? Para esos pacientes hay dos marcas que sí que tienen diámetros más grandes, como es la marca de Interprox, que llega hasta el negro, que es también cónico y es bastante ancho, y luego la marca TP, que no es tan conocida. Este sería el cepillito de TP de tamaño morado, habría también hasta el negro, y esto es lo bueno que tiene, que aparte que el negro es súper grande, es el más grande que hay, son largos. Entonces, para pacientes que tienen, por ejemplo, prótesis híbridas que necesitan pasar de un lado de la prótesis a otro, este largo de cepillo está muy bien. Además, son cepillos que son muy buenos. Entonces, para pacientes con espacios muy grandes, sí que habría que recomendar algunos que llegaran a diámetros grandes. Luego también tenemos estos cepillitos interdentales de la marca Curaprox. La verdad es que Curaprox es una muy buena marca, no es muy conocida en España, son cepillos muy buenos. Tienen una gama Perio que sí que tiene diámetros más grandes, pero la pega que yo le pongo es que no son fáciles de encontrar para los pacientes, no tenemos muestras para probar en la consulta, no tenemos notas para recomendar a los pacientes tampoco en la consulta. Entonces, a menos que sea un paciente muy implicado, lo veo más complicado que vaya a buscarlo, que vaya a indagar, que vaya a buscar por internet y lo vaya a encontrar. Yo al final los que recomiendo son los que tengo en la consulta que puedo probar, de los que tengo recetario, y en casos en los que necesiten tamaños más grandes sí que puedo aconsejarle que compre otro, pero también sobre todo los que el paciente vaya a encontrar fácilmente. La casa Interprox, la casa Láser, la casa GUM, son los que suelen darnos más muestras y al final son los que yo utilizo para recomendar a mis pacientes. Luego tenemos los PICS o los cepillitos interdentales de silicona, como este que tenemos aquí de GUM. ¿Vale? La diferencia es que en lugar de cepillo tiene como unos pelitos de silicona. Estos cepillitos de silicona están muy bien, por ejemplo, para zonas anteriores que se rompen menos y quizá al paciente le resulta más cómodo de pasar y menos agresivo, la sensación es diferente, pero bajo mi punto de vista y totalmente en mi opinión, en zonas posteriores se queda un poco corto a la hora de eliminar placa de forma efectiva. O sea, en las zonas posteriores donde hay mucha superficie entre muela y muela, un cepillo siempre va a arrastrar más placa que un interdental de silicona. Pero según qué pacientes, pacientes que no padecen enfermedad periodontal y que les va a resultar más cómodo usar esto, pacientes jóvenes, pues en este tipo de pacientes quizás sí que sea una buena elección. Luego tendríamos los irrigadores para pacientes portadores de prótesis fijas, pacientes portadores de brackets. Están muy bien porque eliminan fácilmente todos los restos de alimentos que puedan quedar, pero corremos el riesgo de que el paciente sustituya la limpieza interdental de todo lo que hemos visto con los irrigadores, y entonces no estarían eliminando la placa de una forma efectiva. El irrigador para eliminar restos de comida, bien, pero para frotar esa placa interdental, no. Entonces, si es un paciente comprometido que va a usar el irrigador para eliminar todos esos restos que le puedan quedar, pero luego va a continuar con su cuidado interdental que le hemos recomendado, entonces muy bien. O por ejemplo, pacientes portadores de brackets que son jovencitos, que realmente sabemos que lo van a hacer rápido, pero por lo menos así eliminan todo lo que esté alrededor de los brackets, pues bueno. Pero
A mí no me gusta mucho recomendar el irrigador porque el paciente tiene una sensación de limpieza al momento y al final lo que pasa es que no acaban de cepillar bien, no acaban de pasar bien la seda, no acaban de pasar bien el interdental y eso se traduce en que vienen con una encía inflamada, con muchísima placa. Entonces, el irrigador es una herramienta súper útil, pero tenemos que ser muy conscientes de a qué paciente se lo podemos recomendar y a cuáles no. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre la limpieza interdental. Es un tema súper amplio que he intentado resumir para que os sea más fácil. Aquí en comentarios podéis preguntarme lo que necesitéis y como siempre, si os ha gustado, darle al like y suscribiros para no perderos ninguna cosita.